Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 56, la cual trata sobre las partes y funcionamiento del cuerpo humano. En esta clase veremos varios apartados. El primero de ellos es el aparato circulatorio, en el cual veremos el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Dentro del corazón veremos una introducción del mismo y veremos cuáles son sus funciones. Veremos también en detalle cuáles son las partes y el funcionamiento del corazón. Lo explicaremos siguiendo el proceso de la sangre, desde las venas que entran en las aurículas y la aurícula pasa al ventrículo abriendo unas válvulas y de los ventrículos pasa a las arterias abriendo unas válvulas y cerrando otras. Explicaremos esto tanto en el lado izquierdo como en el derecho, tanto en el paso desde las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias. Explicaremos esto siguiendo el proceso del corazón y a la vez que explicamos el funcionamiento del corazón, explicamos también todas las partes y todas las válvulas de las cuales está compuesto el corazón. También hablaremos sobre la sístole y diástole, tanto auricular como ventricular. Hablaremos de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Y diremos también cuál es la presión, a qué nos referimos cuando decimos presión arterial sistólica y diastólica. Veremos cómo medir esta presión arterial sistólica y diastólica y veremos cuáles son los valores normales de estas presiones en función de la edad. No es lo mismo un bebé que un adulto. Veremos también los valores anormales. Veremos los normales y los anormales y así podemos comparar y valorar. Veremos también el latido del corazón, cuál es el proceso, cuál es la frecuencia cardíaca normal en función de la edad, al igual que la presión arterial no es lo mismo en un bebé que en un adulto, pues en la frecuencia cardíaca sucede lo mismo. Los bebés suelen tener una frecuencia normal determinada, diferente que la de los adultos o de la de los ancianos. Por lo tanto, veremos esa frecuencia cardíaca en función de la edad, valores normales. Veremos qué es tomar el pulso, cómo se toma el pulso y veremos dónde se puede tomar el pulso. También hablaremos del pulso central y el pulso periférico y veremos dónde se suele tomar habitualmente, aunque veremos todos los puntos en los cuales se puede tomar el pulso, pero veremos dónde lo tomamos frecuentemente y para qué tomamos un pulso central y un pulso periférico. Hablaremos también de dos patologías, aprovechando todos los temas de los que hemos hablado. Hablaremos del Foreign Oval y de los soplos cardíacos. Dentro del aparato circulatorio también hablaremos de la sangre. Veremos cuál es la función de la sangre, cómo es la densidad, la consistencia, la cantidad de sangre que tenemos de media en un adulto normal, la composición de la sangre. La composición de la sangre estará en células sanguíneas y en plasma. Creo que en este esquema no aparece, pero también el plasma estaría dentro de este apartado. Dentro de la composición de las células sanguíneas veremos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Y luego veremos en detalle también el plasma. Veremos la composición del plasma, las características, el tanto por ciento del plasma en relación a la sangre y en comparación con las células sanguíneas. Veremos la composición y las características del plasma. También veremos cómo medir el oxígeno en sangre. Es muy importante y puede darnos un dato vital o nos puede dar a entender una patología que puede estar sucediendo en ese momento. Veremos con qué aparatos medimos la sangre y cómo la medimos. También en esta clase, dentro del aparato circulatorio, vamos a ver los vasos sanguíneos y entraremos en detalle en ver las funciones y características específicas de cada una de los vasos sanguíneos que vamos a decir a continuación. En este caso van a ser las arterias, las venas y los capilares. De esta manera podemos cubrir un gran rango de preguntas que nos puedan hacer. Luego veremos con todo detalle en qué consiste la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o pulmonar. Acabaremos el aparato circulatorio en esta clase y veremos el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso explicaremos qué es el sistema nervioso, de qué se compone, cómo funciona, cuál es su funcionamiento y hablaremos de la unidad básica, que va a ser las células nerviosas y las neuronas. También veremos partes de la misma. Veremos el sistema nervioso, veremos que anatómicamente lo podemos diferenciar en sistema nervioso central y periférico. En el sistema nervioso central lo podemos clasificar en otras dos partes, en el encéfalo y en la médula espinal.
Y dentro del encéfalo, que es la parte superior del sistema nervioso central, veremos que está compuesto por diferentes órganos. Hablaremos del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, meninges y el líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre las meninges. Hablaremos en detalle de cada uno de estos órganos y también veremos las funciones específicas que realizan cada uno de ellos. Y luego hablaremos de la médula espinal. Hablaremos en detalle, diciendo por dónde circula, cuál es su función, etc. Como hemos dicho, dentro del sistema nervioso central tenemos una subclasificación anatómica importante. Veremos la central y la periférica. Dentro de la periférica veremos cuál es su función y su composición y haremos una subclasificación entre los nervios raquídeos o periféricos y los nervios craneales. Explicaremos cada una de ellas en profundidad. Veremos también a qué nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo o vegetativo, al igual que cuando hablamos del sistema nervioso somático. Explicaremos cada una de estas terminologías. Vale, el sistema nervioso acabaría aquí y también veríamos el aparato digestivo dentro de esta clase. Dentro del aparato digestivo veremos qué es y cuáles son sus funciones y todos los órganos o partes que intervienen en el aparato digestivo haciendo un proceso del bolo alimenticio a través del mismo. Por lo tanto, veremos que ya empieza a intervenir en ese bolo alimenticio la boca, veremos la faringe, el exófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Nos pararemos con detalle a ver todos los datos que son preguntados en la oposición. Longitudes del intestino delgado e intestino grueso, por ejemplo, capacidades del estómago, longitud total de todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Veremos datos que suelen preguntar en las preguntas de las convocatorias de esta oposición. Veremos también el hígado, páncreas y bazo. Lo digo todo junto porque la estructura de los tres va a ser muy similar en función de las preguntas que hemos visto que han puesto en los exámenes. Dentro del hígado veremos funciones, características, coloración, longitud y peso y localización anatómicamente hablando. Con estos aspectos cubriríamos la mayor parte de las preguntas que han entrado en los exámenes de la oposición, hablando en este caso del hígado, pero seguiríamos una estructura similar cuando hablemos del páncreas, viendo sus funciones, características y localización, y del bazo, que seguimos una estructura muy similar. Vale, también vamos a hablar en esta clase sobre el aparato urinario. Dentro del aparato urinario veremos que hay un órgano secretor o órganos secretores, que van a ser los riñones, y una vía excretora, que van a ser los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. De la uretra hacia el exterior saldrá la orina. Nos pararemos en detalle, aparte de ver todo lo que hemos dicho, de ver los riñones. Al igual sabemos que tenemos que saber en esta clase qué es, cuál es su función, cuáles son sus capacidades, porque el riñón es un órgano muy particular, ya que a través del mismo pasa la sangre del cuerpo, lo filtra, pero es curioso ver toda la cantidad de litros que pasa por los riñones a lo largo de un día, diferentes parámetros en función de las preguntas que hemos visto que han puesto sobre estos asuntos. Veremos también las características de los riñones, su forma, longitud y peso, y también dónde está localizado anatómicamente hablando los riñones. Veremos el sistema excretor y esta parte se ha ampliado al tema porque se ha percibido que muchas de las preguntas que ponen o algunas preguntas de las que ponen los exámenes hacen preguntas referentes al sistema excretor, porque el sistema excretor no solamente es el aparato urinario y el aparato digestivo, que es ahí donde van un poco las preguntas a pillarnos en ese sentido, sino que el sistema excretor es algo más complejo que todo esto que hemos dicho. El sistema excretor tiene diferentes funciones que las vamos a ver en la clase, en las que se encuentran, por ejemplo, el proceso de hemeostasis, que es una regulación del cuerpo. No solo excretamos desechos o toxinas, sino también excretamos sustancias que el cuerpo considera que tenemos en exceso y que para regular nuestro cuerpo también expulsa hacia el exterior, excreta. Entonces vamos a ver en esta clase todos los órganos y aparatos que van a intervenir en el sistema excretor y entre ellos, aparte del aparato urinario y el aparato digestivo, que más concretamente es el intestino grueso o colon, que es la parte del aparato digestivo que se encarga de las excreciones, principalmente, vamos a hablar también de que los pulmones intervienen en este sistema excretor, de que el hígado interviene en este sistema excretor y que la piel también interviene. Veremos
todos los órganos y aparatos que intervienen en el sistema excretor y cuál es su función dentro de este sistema excretor. A continuación, vamos a pasar a ver un breve fragmento de la clase el cual trata sobre el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras formadas por tejido nervioso cuya unidad básica son las células nerviosas, también llamadas neuronas. ¿Cuál es su función? Su función es la de recibir estímulos y realizar acciones, coordinar acciones, ¿vale? Por lo tanto, es el encargado de, vamos a tener una relación con el exterior porque vamos a sentir en función del frío, calor, dolor, etc. Y eso nos va a llegar a nuestro sistema nervioso y lo vamos a interpretar y podemos controlar nuestro cuerpo gracias a esto. Hay que tener en cuenta también que hay músculos y órganos conscientes, pero también los hay inconscientes, los cuales, aunque no tengamos un control sobre ellos, el sistema nervioso es el que se encarga de coordinar y controlar estos, ¿vale? Los órganos o los aparatos en los cuales intervienen órganos inconscientes o músculos inconscientes, como en este caso puede ser la función cardiovascular, la función respiratoria, el aparato digestivo, algunas funciones incluso, bueno, la piel, por supuesto, y algunos otros músculos, como ya vimos que podían ser involuntarios. Vale, la unidad básica es la célula nerviosa o también llamada neurona, la cual excita eléctricamente mediante impulsos. Ella se excita y transmite esa excitación de forma con impulsos eléctricos a otras neuronas o inclusive a otros órganos. La neurona se compone básicamente de las siguientes partes. Tiene un núcleo, como todas las células eucariotas, y tiene un cuerpo diferenciado de sus prolongaciones, denominado soma. ¿Vale? Tiene también unas prolongaciones, ¿vale? Que algunas van a ser cortas y otra va a ser larga. Las prolongaciones cortas se llaman dendrinas y las prolongaciones largas se llaman axón, ¿vale? Que en este caso solo habrá una, que es la que conecta. El axón es por donde se va a transmitir el impulso eléctrico y va a conectar bien células nerviosas, neuronas, o va a conectar órganos considerados órganos diana, que son órganos que van a efectuar el impulso que va a recibir y que van a ejercer una contracción o van a ejercer una serie de actividad, ¿no? Por ese impulso eléctrico que le va a llegar. Por ello, la neurona, se compone de un soma, que es el cuerpo de la célula, se compone de dendrinas, se compone de prolongaciones, pero la prolongación más larga, la que va a conectar con otras células, es la que se denomina axón, ¿vale? Se denomina axón, que es la que conecta y por donde van a ir los impulsos nerviosos para propagar esa excitación a otras células y a otras partes. Vale, vamos a ver el sistema nervioso, de qué consta. En este caso hemos dicho que si lo clasificamos de forma anatómica, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero que realmente podríamos hacer una clasificación más amplia hablando del sistema nervioso autónomo vegetativo, que va a ser el que va a controlar aquellos órganos los cuales son involuntarios, ¿vale? Son autónomos, van por sí solos, no necesitan de nuestra voluntad para que se produzca su movimiento. Y tenemos el sistema nervioso somático, ¿vale? Que va a ser el que va a recibir los diferentes estímulos del exterior y van a llegar a los diferentes órganos del sistema nervioso para estos realizar una interpretación del mismo y realizar los movimientos y las actuaciones que nosotros consideremos oportunas, ¿vale? Pero esta información del exterior nos va a llegar por el sistema nervioso somático, ¿vale? Vale, por lo tanto hemos dicho que tenemos una clasificación
anatómica que nos pueden preguntar en algún examen. El sistema nervioso se clasifica en central y periférico, y en alguna de las respuestas podría ser correcta esta, ¿vale? Pero que sepamos también que existen otras o esta clasificación se puede ampliar, ¿vale? Porque tenemos el sistema nervioso autónomo vegetativo, el cual pasa a través del sistema nervioso central y el periférico, al igual que el sistema nervioso somático, el cual pasa también a través del sistema nervioso central y periférico.